Caminaba Pedro con Jesús de Nazaret. Se regresó. Detrás de ellos iba el discípulo a quien Jesús tanto quería, en el que la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado quién era el que lo iba a traicionar. Al verlo le preguntó Pedro a Jesús: Señor, ¿y con él qué va a pasar? Jesucristo le contestó: si yo quiero, él seguirá presente hasta mi vuelta. Y eso no es cosa tuya, tú sígueme. Por eso corrió entre los hermanos el rumor que ese discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo que no iba a morir, lo que dijo fue: si yo quiero, él seguirá presente hasta mi vuelta. Y eso no es cosa tuya. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versos 20 al 25. Nadie debe sentir envidia de las demás personas. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 4 de junio, año 2022. Nadie debe sentir la envidia. ¿Qué pasará con la envidia como pecado? Llega a ser mortal como pecado, llega a ser venial, es un pecado capital. Si uno se pone a analizar el asunto de la envidia desde una situación de pecado, como que va conociendo a una persona que se valora y se autoestima muy poco a sí misma. Cuando una persona mantiene muy pendiente de los demás, le envidia toda la manera de ser de los demás, de hablar, su intelectualidad, sus capacidades, su aspecto físico, lo que sea. Es una persona que le falta un trabajito de autovalorarse como ser humano, lo que se llama la autoestima y mirarse un poco a sí mismo. Por eso es tan importante verla desde ese ángulo de la personalidad. Pero si se le ve desde el ángulo de la teología moral, en la Iglesia Católica uno aprende de la envidia, primero que es un pecado capital. Y la Iglesia Católica ha ido enseñando a lo largo de los siglos los pecados capitales para que no caigamos en ese error. A las personas les parece que pecado capital significa algo muy transitorio, algo que no tiene así como mucha importancia. Pero la palabra capital significa es porque generan otros pecados y hacen mucho mal a los demás. Hoy vamos a aprender esa definición, cómo son de grave los pecados capitales que parecen transitorios. Generan otros cantidad de pecados y por eso se llaman capitales y le hacen mucho mal y llegan a convertirse en pecados mortales. ¿Y por qué en pecados mortales? Una persona por envidia puede acabar y finiquitar la vida de otra persona, destruirla totalmente. Por eso hay que estar muy atento al pecado cuando Pedro, como quiere meterse un poquito en la vida del maestro de Nazaret, como decirle al que manda: ¿y usted qué va a hacer con esto o con aquello? Y el que manda le contesta: si yo quiero que las cosas se harán a mi manera, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Esa es una traducción que hay de ese texto bíblico del capítulo 21 del Evangelio según San Juan en el verso 20. Aprendemos una buena lección meditando la pedagogía y la manera de hablar de Jesús de Nazaret. Ninguna persona se debe comparar con los demás. Ese debe ser un requisito para tener una buena personalidad. Cada persona debe manifestar su cultura, su trascendencia, su manera de ser y de ver las cosas. Las personas ni deben aparentar porque caen en la hipocresía y la falsedad, que ese es gravísimo, ese es otro pecado gravísimo. Aparentar ante una sociedad y ser hipócrita, o caer en el otro pecado que es compararse con los demás. Ahora, ninguna persona debe sentirse inferior o superior a las demás personas.
Esa es otra falla bien grave en la personalidad. Cuando te sientes por encima de los demás, te estás volando, estás por fuera de tono. Y cuando te sientes por debajo de los demás, tienes cita con el psicólogo, con el psiquiatra, tienes cita con una persona de esas, porque estás muy mal, estás encima o estás debajo de los demás. Ninguna persona se debe sentir juez de los demás. Mucho menos, nadie se debe sentir que yo tenga autoridad para juzgarle la vida a otra persona. Nadie debe sentir envidia. Parece como una recomendación de tipo psicológica, una enseñanza de normas de urbanidad. Jesucristo reprende a un discípulo amado y lo interroga, según la Santa Biblia. Si yo quiero, Él sigue presente en el grupo hasta que yo lo decida. Es cosa mía. Si yo quiero, ¿a ti qué? A ti no te debe importar la vida de los demás. ¿Por qué te metes en la vida de los demás? ¿Con qué autoridad te metes en la vida de los demás? Aprendamos la siguiente lección. El único que tiene autoridad para indicarle a una persona cuál es su misión, cuál es su deber, se llama Jesús de Nazaret. Y un buen camino para ser un buen discípulo de Jesús de Nazaret, un buen católico, un buen creyente, es que cada persona respete el carisma, el itinerario y el quehacer de los demás. Eso es bien importante, que cada persona respete, que hayan momentos de barreras donde hasta aquí llega mi autoridad, que creo tenerla como persona. Ya la autoridad de la otra persona nadie me la está autorizando. La teología moral de la Iglesia Católica define la envidia y la define como una contrariedad o tristeza ante el bien de los demás. El envidioso es una persona que se aflige ante la felicidad de los demás, se molesta, no tolera que haya personas más inteligentes, más apostólicas que él. Por ejemplo, la envidia se opone a la caridad. Una persona envidiosa no es caritativa, y un pecado contra la caridad es gravísimo en materia moral. Pecar contra la caridad es gravísimo. Lo que más recomendó el maestro de Nazaret fue exactamente la caridad. El principio de la caridad debe regir las buenas relaciones entre las personas. La envidia viola el principio de la caridad. En lugar de desearle el bien a las demás personas, induce a la persona a maltratar, a finiquitar con la vida de la otra persona. Porque es que la envidia engendra el odio. Y es muy fácil encontrar cantidad de ejemplos en la Biblia. Digamos unos 2 ejemplos de la Biblia. El primer ejemplo aparece en la primera parte de la historia de la humanidad, de la historia de la creación, de los primeros momentos que fueron corriendo de la humanidad, que aparecen estos 2 personajes que se llaman Caín y Abel. Es muy triste recordar la muerte de Abel por envidia de Caín. Eso quedó consignado allá en el capítulo 37 del libro del Génesis, primer libro que tiene una Santa Biblia. Primer pecado que aparece allí, como que se llama una envidia de un hermano con otro y le acabó con la vida. Los fariseos sentían envidia de Jesús de Nazaret. Lo acusaron, lo persiguieron, no toleraban escuchar esa sabiduría. No es posible que este señor que nació en un pueblucho allá abajito y es hijo de un señor que se llama José y María, que hable así. No es posible, se morían de la envidia. Ese es otro hecho bíblico. ¿Existen remedios para la envidia? Sería bueno preguntar. Sí, existen 2 remedios: la virtud de la humildad, que corta de raíz la envidia, aprender a ser humildes. ¿Y cómo se ejercita? Es muy facilito. Hay una frase de esos aforismos latinoamericanos comunes que dicen: siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Incluso pertenece a la literatura, a un poema y a una canción. Siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Si la vida es esa, ¿por qué esta persona es tan terca y no entiende eso? Que siempre hay personas más grandes o más pequeñas que tú. La humildad. La segunda es la caridad. Siempre hay que tener caridad con las demás personas. ¿El Papa Francisco recomienda algo? Sí, el Papa Francisco recomienda que la envidia y los celos son sentimientos criminales.
utiliza una palabra bastante fuerte el Papa, son sentimientos criminales, semilla de la guerra, y utiliza otra palabra durísima que es muy de aquí, de América Latina, una carcoma que corroe por dentro a una persona. El celoso es incapaz de ver la realidad. Y cita un ejemplo bíblico, el Papa, en una de sus homilías. Oigan el ejemplo. El Papa dice que los celos llevaron a Saúl a creer que David era un asesino y una persona enemiga. Está en la primera de Samuel, capítulo 18, verso 6. El Papa también hace su aporte y presenta un ejemplo eminentemente bíblico para querernos indicar que la envidia son sentimientos criminales en el pensamiento de un ser humano. Nadie debe sentir envidia de los demás. Nadie debe compararse con los demás. Nadie debe sentirse inferior ni superior a las demás personas. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.